salvación, tú el Cristo sin igual, a la iglesia quieres ver, donde puedas expresar la riqueza de tu ser. Hombre espiritual, en su forma individual, mas la vida corporal, tu deseo cumplirá, separados no podrán hoy tus miembros realizar tu completa expresión, solo el cuerpo la obtendrá. Libre individual, edifícame el Señor con los santos en tu plan, mi experiencia y mi don no me han de desvanecer en la edificación, hoy tu gloria se ha de ver. Aunque yo no he estado en Chile, sí he estado en Chile, ya que mi hija estuvo aquí 2 veces. Así es que para mí es un privilegio y un placer de parte del Señor que me conceda estar entre ustedes. Amén. Y en esta mañana vamos a cubrir el mensaje número 2, pero antes de entrar en este mensaje, quisiéramos tocar un asunto con respecto a la carga y cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a la carga que el Señor está trayendo en estos mensajes. Como dijimos al principio, anoche, son mensajes que se centran en los mismos versículos porque tocan lo que hay en el corazón de Dios, su obra central. Pero anoche en algunos de los testimonios había como un sentir de condenación o de sentido de caso, ¿cierto? Y en esta mañana quisiera animarlos con unos versículos. Amén. Cuando el Señor se le aparece a María, le dice en el 31, Lucas 1:31, y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero había un problema, ella no había conocido varón. Entonces ella le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente que hace el cuento de Elizabeth, que también está encinta. Pero el 37, y esta es nuestra carga, porque ninguna palabra será imposible para Dios. Amén. Lo que vemos que el Señor quiere lograr, si nos miramos a nosotros mismos, diríamos, esto es imposible. Yo no doy estas medidas. Es cierto, usted tiene toda la razón. Si usted dice eso, quiere decir que no es orgulloso, que reconoce cuál es su condición. Peor es que dijera, como dijo el pueblo de Israel cuando Moisés le presentó lo que Dios quería hacer. Sí, haremos todo lo que Jehová ha mandado. Pero si tenemos esta actitud, esto es imposible. Entonces el Señor tiene manera de lograrlo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de María aquí? He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Esa debe ser nuestra actitud en este fin de semana. Estamos recibiendo la palabra del Señor y nosotros somos sus esclavos. Por lo tanto, lo que el Señor requiere de nosotros es que nos abramos a Él y que permitamos que Él haga conforme a su palabra. Amén. Que seamos estos vasos de barro que están siendo llenos por el tesoro. Momento a momento, Él se va forjando en nosotros. Y en este segundo mensaje, el título
llegar a ser columnas y edificadores de columnas en y para el edificio de Dios. Amén. Y aquí tenemos estas dos preposiciones otra vez, en y para. Llegar a ser columnas en el edificio, pero para el edificio. Le pregunto, ¿usted se siente una columna? ¿Se siente un edificador de columnas? Usted puede decir, ¿y cómo será esto? O puede decir, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La respuesta a eso es, yo no sé si soy o no soy columna, pero yo estoy en camino de ser una columna. Amén. Yo no sé si voy a ser uno que edifica columnas, pero yo me abro al Señor para que Él me guíe conforme a su intención. Amén. Y en la Biblia, este asunto de las columnas es muy significativo. De hecho, tenemos muchos casos de estas columnas a través de toda la Biblia, pero cuando las vemos como separadas, perdemos de perspectiva lo que el Señor nos está mostrando. Y hay 5 casos. El primero es un caso negativo que tiene que ver con la mujer de Lot. Cuando escapan de Sodoma, ella vuelve su mirada y queda allí postrada como una columna de sal para vergüenza. Por un lado no fue destruida en Sodoma, pero por otro lado no llegó a donde llegó su esposo Lot, porque había un amor por el mundo en ella que la hizo volver su mirada atrás. Esa es la primera columna que vemos en la Biblia y en este caso es negativa. La segunda columna es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Vamos a pintar el cuadro primero. Esta columna surge de uno que está huyendo, porque había engañado a su padre y a su hermano. Este está huyendo, va a pasar la noche allí, y agarró una piedra y la puso como almohada. Pero miren su condición. Él está huyendo de su padre y de su hermano. Entonces, allí mientras descansaba, tuvo un sueño. Y ese sueño le fue revelado lo que había en el corazón de Dios. Amén. Y entonces él agarró la almohada, que era una piedra, y la puso como columna, declarando que ese terreno allí era la casa de Dios. Entonces, yo escucho eso, a mí me da celos, porque yo no soy bueno, claro, no soy, pero mi padre no me está persiguiendo ni mi hermano, pero yo no he tenido ese sueño. Pero a Dios le plugo dárselo a alguien que estaba oyendo. ¿Por qué? Porque ese que estaba oyendo era el menor que había sido escogido. Había sido escogido de parte de Dios. Y es lo que Dios le revela. Es lo que Dios le revela. Pero Dios también le revela algo. No te dejaré. No te dejaré en el sentido de quién tú eres. Yo sé cuál es tu situación. Yo sé qué hay en tu corazón. Pero yo no te dejaré hasta que haga contigo lo que yo tengo en mi corazón para hacer contigo. Y no solamente la erigió como columna, sino que derramó aceite sobre ella. Entonces, la tercera columna la tenemos en Primera de Reyes, y aquí está el templo. Salomón edifica el templo, y luego contrata a un perito para edificar 2 columnas como testimonio, y también como era la parte del frente del templo. Y estas 2 columnas son erigidas con muchos detalles, como vamos a ver en el mensaje más adelante. Así que ese es el tercer set de columnas que tenemos allí. Y luego tenemos en Gálatas 2:9 los apóstoles. Dice Pablo que eran considerados como columnas. Así que tenemos entonces la aplicación de esta palabra columnas ahora en el Nuevo Testamento, las columnas. Y el último caso es en Apocalipsis, que es el premio. El premio para aquellos que venzan es que sean hechos columnas. Columnas. Y esta palabra vencer
tiene un significado muy interesante, porque en español tenemos esta palabra como para ganador también, pero en inglés la palabra es overcomer, que es ir por encima de algo, ir por encima de algo. Y en este caso es ir por encima de lo que somos en nuestro hombre natural, porque un vencedor no es otro que simple y sencillamente sostiene y proyecta aquello que el Señor ha ganado en él. Entonces es un canal por el cual el Señor puede fluir. Amén. Así que si lo vemos desde el punto de vista, un vencedor no tiene que ser este super hombre que puede hacer muchas cosas, sino es uno en aquel en quien Dios ha sido forjado. Amén. Por eso se convierte en una columna. Y obviamente la columna corporativa que todos conocemos en 1 Timoteo 3:15, que es la iglesia. Entonces, aquí vemos cómo este asunto de las columnas transcurre por toda la Biblia. Por toda la Biblia está el asunto de las columnas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos el asunto de las columnas para el edificio. Y entonces, esto obviamente no es un asunto de construcción, no estamos hablando de arquitectura ni de ingeniería civil. Simple y sencillamente estamos hablando de que Dios se forje en nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo dice que este edificio que tiene, y se da cuenta de lo que está pasando, aún es expuesto en lo que usted pensaba que era, pero no es. Y entonces se abre al Señor y ahí entonces tiene la realidad de lo que es la vida de iglesia. Amén. Y este es el caso de Jacob en estas dos columnas, como vamos a ver. ¿Qué tal si leemos para comenzar, porque tengan a su mano el Antiguo Testamento, pueden seguirme, los versículos de Génesis, de 28, 10 al 22. Este es el sueño de Jacob, con todos sus detalles. Entonces Jacob salió de Beerseba y se dirigió hacia Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí. Amén. Y tomó una de las piedras del lugar y la puso debajo de su cabeza, y se acostó en aquel lugar. Y soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. ¡Aleluya! Amén. Y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y allí estaba de pie Jehová en lo alto de ella, y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Fíjense que no menciona que es Dios de Jacob. ¿Por qué no es Dios de Jacob? Porque Jacob todavía no tenía la experiencia, estaba en el sueño. Amén. Entonces Dios se revela como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Amén. Eso es muy significativo. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Usted se imagina un ladrón que escuche eso de parte de Dios? Pero esa fue la promesa que él le había hecho a su padre, ¿verdad? ¿Cierto? Amén. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. ¿Qué estaría pasando por la mente de Jacob cuando escuchó esto? Voy a ser un hombre tan rico, tan adinerado. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti. Esa parte, ¿qué será eso? Porque él no estaba en una condición de bendecir a nadie en ese momento. Y ahí en tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y haré que vuelvas a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Eso en sí es una palabra de compromiso, no solamente de ánimo, de compromiso, porque aquí está lo que Dios quiere hacer con nosotros. Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Wow. Y yo no lo sabía. No sabemos qué hubiese hecho si él lo hubiese sabido. Porque acuérdense que estamos hablando de un suplantador que venía huyendo. Y tuvo miedo y dijo: cuán asombroso es este lugar. Esto
no es otra cosa que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Amén. Se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza y la erigió como columna y derramó aceite encima de ella. ¿De dónde él aprendió eso, que era derramar aceite en una columna? Tiene que haberlo visto de alguien, ¿no? O Dios lo guió a hacerlo. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad anteriormente. Y Jacob hizo voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da pan para comer y ropa para vestir, de modo que yo vuelva en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Eso se parece a nuestras oraciones, centradas en nosotros mismos. Amén. Y esta piedra que he erigido como columna será casa de Dios. De esa parte que Jacob dice allí al final, esa parte es la más significativa porque es la única que está dirigida hacia Dios. El resto está dirigido hacia sí mismo. Y entonces sale su mentalidad de negocios. Y de todo lo que me des, sin falta te daré el diezmo. Así que esta columna que vemos ahí tiene un principio, establece un principio en la Biblia, pero desde el punto de vista de la experiencia de Jacob, todavía no era su experiencia. ¿Qué tal si leemos todos el punto Romanos 1? Amén. El sueño de Jacob. Revela que Dios desea tener una casa en la tierra y se ha propuesto transformar sus llamadas en piedras, en columnas, en material útil para su edificación. Amén. Este Jacob dijo esto aquí en el versículo 22. Y esta piedra que he erigido como columna será casa de Dios. Él usó estas dos palabras en una frase: piedra, columna y casa de Dios. Así que aquí vemos el elemento de la edificación. La piedra convertida como columna. Nosotros estamos en proceso de ser también petrificados, ¿cierto? En la medida que Dios se vaya ayudando a nosotros para ser una columna para la casa de Dios. Amén. Así que, y aquí vemos los versículos que están ahí de referencia. Mateo 16, 18, donde el Señor revela lo que hay en su corazón con respecto a qué, a edificar la iglesia. Y primera de Pedro 2, 4 y 5, que habla de las piedras vivas. Él era esta piedra y Pedro le pusieron ese nombre también, y él recibió esta revelación de ser piedras vivas para ser edificadas. Para ser edificadas. Y vemos aquí la letra A. En el libro de Génesis hay dos clases de columnas: la columna de sal, la cual denota vergüenza, y la columna de piedra, la cual denota edificación efectuada en fortaleza. Esa frase, edificación efectuada en fortaleza, sale de los dos nombres que le pusieron a las columnas del templo, Jaquín y Booz. Una quiere decir fuerza y otra quiere decir edificación. Entonces, aquí hay entre paréntesis, allí aparece Génesis 28, 18 y Génesis 35, 14. Y en el 35, 14 dice: Jacob erigió una columna en el lugar donde él había hablado. Él, en otra mayúscula, que es Dios. Una columna de piedra, escuchen esto. Él erigió la columna de piedra y derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. ¿Qué diferencia hay entre esta columna y la anterior en el versículo 28? En esta él derrama una libación y también derrama aceite. Amén. ¿Y qué es una libación? Una libación es un tipo de las riquezas de Cristo que nosotros experimentamos. Cuando usted experimenta a Cristo en sus riquezas, usted tiene algo para ofrecerlo a Dios como vino. Ese es el vino de Dios. Una libación es el vino que Dios bebe, que sale del Cristo rico que se ha añadido a nosotros
y surge de nosotros y sale de nosotros hacia Dios. Así es que aquí esta es la realidad del sueño de Jacob. Aquí es donde Jacob entonces viene aquí Dios volvió, le habló en el versículo 1 del capítulo 35, le habló para que volviera a Betel. Pero allí sucede algo muy significativo. ¿Qué hizo Jacob antes de subir a Betel? Él le dijo a todo su pueblo que quitaran los dioses ajenos de entre ellos y aún los arcillos que había en ellos. Él los estaba santificando para subir a la casa de Dios. Así es que este Jacob que está aquí en el 75 todavía estaba en el proceso, pero ya tenía una experiencia de Jehová. El Jehová que se le había aparecido ya se había comenzado o se estaba convirtiendo entonces en su Dios, en el Dios de Jacob. Recuerden que en el sueño le habló del Dios de Abraham y el Dios de Isaac, pero no mencionó que era Dios de Jacob. Pero aquí este Jacob en ese 35 es ya otra persona. Pudiéramos decir que es un Jacob que está comenzando a ser petrificado, si lo traemos en el lenguaje del Nuevo Testamento. Hay un elemento de Dios que se ha ido revelando y añadiendo a él. La letra B, la leemos juntos. En Génesis 28, Jacob era un plantador, pero cuando llegamos al capítulo 48, ese es un plantador haciendo para él hasta llegar a ser un hombre de Dios. Este hombre de Dios es la columna. Aquí vemos una transformación. Hablamos de Génesis 28 del sueño, hablamos del capítulo 35 como la realidad, y aquí menciona el Génesis 48, donde Dios se le aparece como este Dios todo suficiente. Entonces ya Jacob está en una experiencia más profunda con Dios. Y el versículo que está ahí de referencia, Proverbios 4:18, dice que no somos como la luz de la aurora, va en aumento hasta que llega a la perfección del día. Esa es nuestra experiencia cristiana. La experiencia cristiana nunca tiene tarde, porque el punto culminante de la experiencia cristiana es el mediodía, cuando el sol está en su punto más alto, en su plenitud. Así es que eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. No importa en qué año de su vida usted entró a Dios, no importa cuántos años usted tiene en la vida de iglesia, no importa cuántos años haya pasado de ser salvo sin entrar a la vida de iglesia. El punto central es que usted está aquí hoy siendo uno de estos que está experimentando a Dios, quien es todo suficiente, para que la luz que hay en usted de parte de Dios vaya en aumento hasta que llegue a la perfección de Dios. ¿Qué le parece? Qué maravilloso. La letra C dice: al que venza, yo lo haré, yo lo haré. ¿Qué indica eso? No es por nuestro propio esfuerzo. Por más que usted quiera avanzar en su proceso, usted no lo va a lograr. De hecho, Dios no necesita ayudantes. Los mayores problemas son causados por los ayudantes de Dios. Dios no necesita ayudantes. Dios necesita hombres que tengan su corazón abierto y dispuesto para que Él los llene. Amén. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y yo quiero hacer aquí una comparación brevemente. Dios le dijo a Jacob: no te dejaré, porque Jacob necesitaba ser transformado. Y este versículo dice que nunca más saldremos de allí. Ese no te dejaré, por el lado de la transformación humana, está en el lado negativo. Yo te voy a agarrar y no te puedo dejar hasta que termine contigo. Es un asunto de perfeccionamiento. Pero no salir de allí es nuestra recompensa. Ya somos parte de este edificio, de este testimonio por la eternidad.
Oh, aleluya. Amén. Aleluya. Apocalipsis 3:8. ¿Qué tal si vamos a ese versículo? Este versículo también ofrece mucha consolación. Apocalipsis 3:8. ¿Tenemos? Amén. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Fíjense que la puerta está abierta. Aún ni siquiera Dios necesita ayuda para abrir la puerta. Nosotros somos tan expertos siendo ayudantes de Dios. Pero la puerta está abierta. Amén. Pero el Amén. punto que queremos enfocarnos aquí es el poco poder. Poco poder. Tienes poco poder. Amén. Y miren la nota. La razón por la cual quise que fuéramos a la Biblia para que viéramos la nota y la nota 8.2. ¿La leemos juntos? Esto indica que al Señor no le complace que hagamos mucho por Él, sino que hagamos por Él cuanto podamos con lo que tenemos. ¿Qué les parece? Hay veces que tratamos de imitar tantas cosas. Si vemos que un hermano habla algo, queremos ser como ese hermano. Yo no sé ustedes, cuando yo decía al Señor, yo quería ser un gran evangelista. Pero uno de estos quisiera temblar los lugares de reunión para que la gente se salvara. Ese era mi concepto. ¿Por qué? Porque había escuchado muchos grandes evangelistas. Entonces yo quería ser como ellos. Yo quería ser uno. Pero dentro de eso estaba escondido también el asunto de reconocimiento. El gran evangelista, el hermano Alberto Pagán, o sea, uno se veía ya como siendo anunciado por la radio y todas esas cosas. Gracias al Señor que el Señor me rescató de todo eso. Amén. Y entonces llegué a recurrir al Señor para ser una pequeña piedra viva. Amén. Y aquí un ejemplo de esto es, a veces hermanos se acercan a uno con algún sentir de frustración, porque son, digamos, de una localidad pequeña y ven asuntos que suceden en localidades más grandes. La diferencia quizás tienen un trabajo prevaleciente con los jóvenes, un trabajo prevaleciente con los niños. Entonces, uno con el mejor corazón, no es que haya una intención escondida, pero uno quiere ayudar a los jóvenes que están cerca de uno, que usualmente son los hijos de uno, y los niños. Pero entonces se da con esta disyuntiva que en la localidad hay 4 familias. Una de ellas tiene problemas para reunirse, no porque no quieran, sino porque se está haciendo trabajo o lo que sea no le permite. Hay 3 familias, de los cuales pudiéramos sacar quizás 4 o 5 hermanos que pudieran servir en algo. Y con esos 4 o 5 hermanos, pues queremos desarrollar un trabajo con los niños, un trabajo con los jóvenes, y visitar los recintos universitarios, salir a predicar el Evangelio, dar entrenamientos, dar conferencias, hacer muchas cosas. Pero aquí dice poco poder. ¿Qué indica eso? Volviendo a la nota, dice hacer, ¿cómo es que dice la nota? Hacer cuanto podamos con lo que tenemos. Si usted tiene 5 bueyes, no puede buscar arar las pampas de Argentina con esos 5 bueyes. Tiene que usar esos 5 bueyes para hasta donde esos 5 bueyes alcancen, sin que se mueran al otro día. Porque vemos localidades pequeñas que los hermanos están fatigados. Y es porque con la mejor intención, la mejor corazón, la carga y la visión quieren hacer muchas cosas. Pero la vida de la iglesia es algo muy normal. Y el libro de Hechos nos da la clave. En una localidad pequeña, ¿cómo se debe ser la vida de la iglesia? Digo, también en las grandes, ¿no? De día en día y de casa en casa. ¿Qué indica eso? Que si tenemos esta atmósfera prevaleciente en nuestra familia, donde los jóvenes son pastoreados en nuestras casas,
se sienten cómodos de ir a casa de otros hermanos y estar allí con ellos. Y esos hermanos le dicen lo mismo que le hemos estado diciendo por 5 años, y nuestros hijos llegan. Lo que me dijo el hermano tal, tremendo. Yo voy a hacer eso que el hermano me dijo, porque de ellos lo puede recibir y no de nosotros. Pero eso sale de una atmósfera de vida de iglesia, dulce e íntima. Amén. Con esto, hermanos, no queremos decir que no se den para los asuntos de la obra, sino que vayan hasta la medida de los recursos que hay en su obra. El Señor no nos pide más de eso. Amén. Es que hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos, hasta que tengamos más. Amén. ¿Qué tal si leemos el C1? La palabra haré es muy significativa, la cual significa construir hasta más larga, construir de forma creativa. El Señor nos hace columnas al transformarnos, es decir, al eliminar nuestro elemento natural y reemplazarlo con su esencia divina. El Señor está haciendo eso con cada uno de nosotros. Y la manera que lo hace con usted es distinta a la manera que lo hace conmigo. Si se fijan, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús no se le acercó a 2 personas de la misma manera. En cada caso, Él fue propicio a la necesidad de esa persona. Igualmente, Dios con nosotros en este proceso de transformación. Y esta palabra haré significa constituir hasta formar algo. Y haré quiere decir que no está. Quiere decir que esta columna todavía no está en proceso. Está en proceso de ser construida. Y entonces, en ese proceso, el Señor nos va transformando de día en día, de gloria en gloria, de momento a momento. ¿Cuándo se detiene ese proceso de transformación? Cuando mis ojos son velados, tengo un velo. Porque si yo tengo un velo, quiere decir que mi corazón no está vuelto al Señor. El no tener velo quiere decir que mi corazón se volvió al Señor. ¿Verdad? Pero cuando su corazón se vuelva al Señor, el velo es quitado. Quiere decir que si el velo vuelve, nuestro corazón se tornó del Señor a otra cosa. Y nuestro corazón es como un adhesivo fuerte, se le pegan tantas cosas, como un papel de esos que usan para capturar moscas. Así nuestro corazón, se le pegan muchas cosas. Pero tenemos que estar allí delante del Señor para que nuestro corazón esté vuelto a Él y abierto a Él para recibir su infusión día a día y momento a momento, hasta que se vaya forjando esta columna en cada uno de nosotros. Ahí dice, contemplando y reflejando, el versículo que está citado, 2 Corintios 3:18. Entonces, en el mensaje se usó esta frase: la transformación es un túnel hacia la glorificación. Amén. Me gustó mucho esta frase. La transformación es un túnel hacia la glorificación. Así que estamos todos en ese túnel, siendo transformados, siendo petrificados por la esencia divina que se va añadiendo a cada uno de nosotros. Y Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos a este siglo, sino que seamos transformados. Número 2, que los vencedores sean columnas en el templo, significa que ellos serán columnas en el Dios triuno, pues el templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y los versículos que están allí son con respecto a la morada de Dios. El punto Romanos 2, y aquí vemos la carga que se relaciona con el tema de este entrenamiento. La vida y la experiencia de Jacob revelan la manera en que podemos ser transformados en columnas para el edificio de Dios. Ya fuimos elegidos según la misericordia de Dios. Necesitamos depender continuamente de su misericordia al disfrutar sus nuevas misericordias día a día, a fin de llegar a ser vasos de misericordia, honra
y gloria. Y aquí está este versículo, que esto no es un asunto del que corre ni del que, no, de Dios que tiene misericordia. En esto, hermanos, yo no sé ustedes, pero la frustración principal en mi caso es cuando no logro tocar al Señor. Amén. O lo toco de una manera que es superficial. Sí. Amén. Pero saben, un joven estaba teniendo un día así, bien terrible, y se acercó a un hermano mayor y empezó a contarle su día esperando recibir algún aliento de parte del hermano o alguna ayuda. ¿Sabe lo que le dijo el hermano? Ve a tu casa, acuéstate y comienza un nuevo día cuando te levantes. Con esto queremos decir, no permitan que el enemigo use esas frustraciones para detenernos. Para detenernos. Cuando usted piensa, y yo estoy seguro que todos lo han pensado, yo no tengo remedio, ese pensamiento no es suyo. Amén. Porque si Dios lo escogió, es porque usted tiene remedio. Amén. Y si escogió a Jacob, si Dios escogió a Jacob, si Dios escogió a Jacob, si Dios escogió a Jacob, lo puede hacer con usted también. Amén. Así que no permita que el enemigo lo frustre con este asunto de aquí estoy de nuevo. Si usted tiene que ir vez tras vez al Señor y esa es su oración, no importa, Señor, aquí estoy yo. Amén. El mismo gusano de siempre, pero aquí estoy. Hasta que ese elemento constitutivo se añada más a nosotros. Nuevas son cada mañana. Son nuevas. Son nuevas. No es que el Señor las pinta y las pone como si fueran nuevas. Son nuevas. Cada mañana. Creo que tenemos que avanzar. La letra me dice, necesitamos disfrutarle como el Dios todo suficiente. De hecho, un secreto. La letra A, B, C y D. Si se fija lo que está diciendo allí, tiene mucho que ver con nuestro avivamiento matutino. Las misericordias son nuevas cada mañana. La B dice disfrutarle como el Dios todo suficiente. La C dice necesitamos disfrutar su pastoreo continuo hasta el fin de nuestros días. Y este es el caso de Jacob. Finalmente él vio el Dios que me ha pastoreado todos los días de mi vida. Necesitamos contemplar la faz, la letra D, de Dios. Y aquí menciona a Peniel. Allí, ese caso es bien interesante, porque Jacob despide a sus familias por causa del temor que le tenía a su hermano Esaú y la divide en dos campamentos y se queda solo. Y dice que comenzó a luchar por un varón, pero no dice que salió el varón de ningún sitio. Quiere decir que ese varón estaba siempre con él, se manifestó. Y entonces finalmente el varón le dice que ha luchado con Dios y venció. Pero usted ha visto un caso donde el que venció salga en la condición que salió Jacob. Y el que supuestamente no venció, no le pasó absolutamente nada. ¿Qué venció Jacob? Venció su naturaleza. Que Dios lo tocó. Y entonces también se dio cuenta de que ese era Dios. Y dijo, he visto a Dios cara a cara y no morí. Así que esta es la experiencia negativa de ver a Dios cara a cara. Pero en nuestro avivamiento matutino necesitamos buscar ver el rostro de Dios cada mañana. Y que Él nos hable como le hablaba a Moisés, cara a cara. Cara a cara. Aunque podamos contemplar su rostro. De hecho, el himno 343 me parece que dice, vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. En dos de las estrofas menciona ver la faz de Dios. Así que necesitamos hacer esto, que cada mañana se presentan delante de Dios buscando ver su faz. Buscar su rostro, disfrutar su cara como su ministro para nuestro servicio, haciendo todo en la faz, la persona de Cristo, con miras a que seamos transformados de gloria en gloria. Cuando el Dios triuno se imparte en nosotros, tenemos el rostro del Dios triuno como nuestra gracia y su semblante como nuestra paz. ¿Qué le parece esa letra? Contemplar la faz de Dios.
para disfrutarle como nuestra gracia y su semblante como nuestra paz. ¿Se fijan? Ese debe ser nuestra meta en el ayuntamiento matutino. Comenzar con su misericordia y llegar a tener este tiempo donde contemplamos la paz de Dios. Y uno de los versículos de referencia al pan de la presencia, y entonces cuando Pablo juzga, dice que él juzga en la persona de Cristo, en su faz. Y finalmente en número 6, 25 y 26, que es la bendición de Dios a los hijos de Israel. ¿Qué tal si leemos el 1 y el 2 puntos? Ver a Dios que vaya a ganar a Dios para ser hijo de Dios. Ver a Dios nos transforma, porque al ver a Dios y nuestro viejo elemento es nuestro ser, y nuestro viejo elemento es desechado. Amén. ¿Cómo sucede eso? El caso de Moisés, cuando fue al monte, al estar allí en presencia de Jehová tanto tiempo, ¿qué sucedió en su rostro? Su rostro bajó siendo resplandeciente. Y eso es lo que sucede cuando vemos a Dios. Nos transforma, porque algo de Dios se transmite a nosotros. Pero no solamente eso, sino que algo de nuestro ser sale. Y ocurre este proceso de petrificación. El elemento viejo es desechado. En las Escrituras la columna es una señal, un testimonio de la edificación que Dios efectúa por medio de la transformación al poner en práctica la vida del cuerpo. Y ahí están los versículos que mencionamos de las diferentes columnas. Y el número 1 dice, según Génesis 28, 18, Jacob tomó la piedra que había usado de almohada y la erigió como columna. Que la piedra llegase a ser una almohada significa que el elemento divino de Cristo, que ha sido constituido en nuestro ser mediante la experiencia subjetiva que tenemos de Él, llega a ser una almohada que nos provee descanso. Amén. Cristo llega a ser esta almohada que nos provee descanso. De hecho, el versículo de referencia que está allí, él dice, venid a mí. Y entonces Él nos da descanso. No dice venir a mis cosas. No dice venir cerca de mí. No dice ni siquiera venir a mi presencia. Dice venir a mí. Venir a mí y yo os haré descansar. Amén. Oh Señor. La letra me dice que la almohada llegase a ser una columna. Significa que el Cristo a quien hemos experimentado y en quien reposamos llega a ser el material y el soporte del edificio de Dios, la casa de Dios. Aquí tenemos, en esta parte del bosquejo, es la aplicación de lo que veíamos en la primera parte con relación al sueño de Jacob. Ahora estamos trayendo la aplicación de esos puntos a nuestra experiencia con respecto a la edificación que Dios está llevando a cabo en nosotros, con nosotros y para sí mismo. Las columnas del templo fueron edificadas de bronce, lo cual representa el juicio de Dios. Allí se usa de referencia Primera de Reyes 7, del 15 en adelante, y quisiéramos ir allí. Amén. Pudiéramos leer quizás desde el 13. Amén. Amén. Y el rey Salomón envió por Hiram y lo hizo venir de Tiro. Este era hijo de una viuda y de la tribu de Neftalí. Y su padre era hombre de Tiro que trabajaba en bronce. Hiram estaba lleno de sabiduría, entendimiento y habilidad para realizar toda obra de bronce. Y el rey Salomón hizo toda su obra.
y formó las 2 columnas de bronce. 18 codos era la altura de cada columna, y un cordón de 12 codos rodeaba a cada columna. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre el extremo superior de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del segundo capitel también de 5 codos. Había redes de obra de malla con guirnaldas de obra de cadenillas para los capiteles que estaban en el extremo superior de las columnas, 7 para un capitel y 7 para el segundo capitel. Entonces hizo las columnas. Había también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en el extremo superior de las columnas, e hizo lo mismo en el segundo capitel. Los capiteles que estaban en el extremo superior de las columnas del pórtico tenían forma de lirios y el diámetro era de 4 codos. Los capiteles situados en las 2 columnas estaban encima de la protuberancia y cerca de la misma, la cual estaba junto a la red. Había 200 granadas en hileras alrededor de ambos capiteles. Erigió las columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo erigido la columna del lado derecho, le puso por nombre Aquini, y al erigir la columna del lado izquierdo, le puso por nombre Booz. En el extremo superior de las columnas había un tallado en forma de lirios, y así fue terminada la obra de las columnas. ¿Cuántos detalles? Y uno dirá, ¿por aquí hace falta tantos detalles? Bueno, la Biblia no desperdicia ni una sola palabra. Así que vamos a ver en todo este bosquejo los detalles y qué significan. La letra A dice: aquellos que son útiles a Dios están constantemente bajo el juicio de Dios. Este es el bronce. Al comprender que son hombres en la carne, dignos de ninguna otra cosa excepto morir y ser sepultados. Amén. Si usted se estaba preguntando cuál es la expectativa que Dios tiene de usted, ahí está. Usted es digno de morir y ser sepultado, para que Cristo sea forjado en usted. Ven que la meta de Dios era mucho más bajita que nosotros con respecto a esto. Yo quería ser un gran evangelista, pero Dios quiere que yo sea digno de morir y que sea sepultado. Porque Él no necesita nada de lo mío. Él me necesita a mí como vaso, pero no necesita absolutamente nada de lo mío. Oh, gloria al Señor. Amén. De hecho, ahí está de referencia a la serpiente de bronce en Juan 3:14, que tenía la apariencia, pero no tenía el veneno. Pero nos habla del juicio. Entonces, el Salmo 51:5, David dice: el pecado me concibió mi madre. En Éxodo 4:1-9 están las 3 señales que Jehová le dio a Moisés, pero particularmente la señal cuando le dijo que metiera su mano en sus senos, y ahí se ve de que estamos constituidos, de lepra. Entonces el Señor mostró a Moisés quién era él. Y Romanos 7:18, Pablo reconoce que en él no mora el bien. Mateo 3:17, allí el Señor mismo, Dios, Cristo, Jesús, Él fue bautizado, reconociendo que estaba viviendo en forma de hombre y que necesitaba entrar en el bautismo de Juan, dando testimonio de que Él era digno como hombre de ser también sepultado. ¿Qué les parece? Aún Jesús reconoció para lo que el hombre sirve. Y la letra B dice: debemos juzgarnos a nosotros mismos, considerando que no somos nada y que solo estamos calificados para ser crucificados. Todo lo que seamos, lo somos por la gracia de Dios, y nosotros no somos quienes laboramos, sino la gracia de Dios. Y una referencia ahí es 1 Pedro 5: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Así que necesitamos ser estos que reconocen quiénes somos. La letra C: la razón por la cual hay división
y falta de fruto entre los creyentes es que no hay bronce. Lo leo de nuevo. La razón por la cual hay división y falta de fruto entre los creyentes es que no hay bronce. No hay nada del juicio de Dios. Más bien, hay orgullo, jactancia propia, vindicación propia, justificación propia, aprobación propia, excusas propias, justicia propia, condenación de los demás y regulación de los demás en vez de pastorearlos y buscarlos. Si usted va a ver a alguien que hace tiempo no viene a la reunión, ¿qué es lo primero que viene a su mente para decirle? Usualmente nos viene el pensamiento de decirle, hace tiempo que no te veo. Eso es inmediatamente estableciendo una diferencia. ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte. De llegar allí como Jesús viviendo de nuevo. Llegar allí, simplemente estar con ellos. No mencionar absolutamente, porque la otra que hacemos es que yo no voy a ser tan directo, pero le voy a decir, muchachos, el domingo tuvimos una reunión que eso estuvo tremendo. ¿Qué está diciendo? Te la perdí. Mira lo que te has perdido. Es la misma condenación. O le dice, hace 2 semanas fuimos a Perú, tuvimos este tiempo tan maravilloso con los hermanos allá. Lo mismo. Pero usted simple y sencillamente se sienta allí y le dice, como le dijo Jesús a la samaritana, dame un té o dame café. ¿Ah? ¿Tienes café por ahí? Y usted se va y no menciona absolutamente nada de las reuniones. El corazón de ese hermano o esa familia es calentado hacia el Señor. Porque el Señor, otra vez, no necesita ayudantes. Él necesita que usted vaya. Cuando Ananías fue a Pablo, él fue temblando. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Pablo. Pero no habló sus palabras. Él habló lo que Dios le dijo que hablara. Amén. Así que vamos allí, simplemente estamos allí manifestando el Dios que hemos experimentado en ese día, que salta. Y vamos allí, obviamente, después que el Señor nos haya enviado por medio de la oración. No vayamos en jactancia propia pensando que vamos a rescatar al hermano. Simplemente usted va porque tiene carga por ir y el Señor necesita que usted vaya para simplemente estar ahí. Su presencia es más que suficiente. Gracias, Señor. Leemos el 3. Sobre los capiteles de las columnas en el negro había redes de obras de malla, semejante a un tejado, con guirnaldas de obras de cadenillas. Esta representa la situación complicada y entrelazada en la que viven y llevan la responsabilidad a aquellos que son columnas en el edificio de Dios. Amén. Te digo, hermano, y piénsalo. Yo quisiera ser como ese hermano porque ese hermano no tiene preocupaciones. Cada uno tiene su obra de rejilla. ¿Qué dice aquí? Sí, Cada uno tiene su obra de red de obra de malla con guirnaldas de obra de cadenillas. Cada uno de nosotros está en su situación complicada. O sea, no venga a ser uno que también empieza como a tenerse lástima a sí mismo. El Señor nos lleva por esa situación porque Él quiere ganar algo. Pero también es el mismo Dios todo suficiente. ¿Cuál es la situación? Él sigue siendo el todo suficiente. Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda consolación. El Padre de compasiones. Así que en todos esos procesos, cada uno de nosotros estamos siendo consolados. Pero las obras de cadenilla nos ayudan. Porque dice que esto le pasa a los que son columnas en el edificio y los que están camino a ser columnas.
El 4. Encima de los capiteles había lirios y granadas. Los lirios representan una vida de fe en Dios, una vida en la que vivimos por lo que Dios es para nosotros y no por lo que nosotros somos. El bronce significa no yo y el lirio significa más Cristo. Así que el bronce y el lirio es la realidad o la tipología de Gálatas 2:20. No yo, más Cristo. Amén. En la letra B dice: las granadas en las guirnaldas de los capiteles representan la plenitud, la abundancia y la belleza y la expresión de las riquezas de Cristo como Dios. Y aquí hay 400 granadas. El número 4 representa la humanidad en la Biblia. Y el número 100 representa una multiplicación 100 veces. Quiere decir que el fruto de la vida, el fruto que dio la vida, es multiplicado por 100. Pero en Jeremías 52:23, cuando se están llevando todos los asuntos del templo, todos los elementos, dice que había 96 granadas al aire y en total 100 granadas. Eran 2 filas de 100 en una columna y 2 filas de 100 en la otra. Él está hablando de una fila. Dice que había 96 granadas al aire y 4 que no se veían, o sea, estaban pegadas a la columna. ¿Qué indica esto? Las 96 es el fruto visible. Las 4, nuestra humanidad sigue siendo escondida en Dios. Es impresionante de que de estas 4, que es la humanidad, están escondidas. Y el fruto que salió de esa humanidad es el que se exhibe. Así que usted no tiene que exhibir nada suyo. Deje que el Señor exhiba el fruto que sale de estas granadas en los capiteles. Amén. Las granadas en la guirnalda de los capiteles, ya leímos eso, ¿no? Entonces dice: por medio de la crucifixión efectuada por la red y la restricción correspondiente a la obra de cadenillas, podemos llevar una vida pura y sencilla en la que confiamos en Dios. Amén. A fin de expresar las riquezas de la vida divina. Esto es simplemente para el edificio. Y la letra F resume todo lo que hemos hablado. ¿Qué tal si leemos la F todos juntos? Amén. Sí. Significado espiritual. Los tazones y los capiteles son un testimonio. 2. Que indica que a quienes se sujetan al juicio de Dios, conocen, considerándose a sí mismos como nada, pueden llevar responsabilidad. 5. Plenamente. 10. Y expresar las riquezas de la vida divina, las ganadas, en medio de una situación complicada y entrelazada, la obra de Maya y obra de Cadenilla, con base en el proceso de la resurrección, la base de los capiteles que tenían 3 codos de alto, debido a que son personas que no viven por cuenta propia, sino por Dios, los lirios. Amén. Para referencia a ese punto es la nota que aparece en Primera de Reyes 7:16. Pero ahora podemos ver en ese punto porque hace falta todos los detalles que aparecieron en la lectura que hicimos de Primera de Reyes. Todos tienen un simbolismo, una tipología con respecto a nuestra experiencia de Cristo. Amén. Y llegamos al punto 3. Y aquí llegamos a la parte 2 de este mensaje, que es ser estos que construyen columnas. Y dice el punto: Salomón, quien edificó el templo, tipifica a Cristo. E Hiram, quien edificó las columnas del templo, tipifica a las personas dotadas del Nuevo Testamento, que perfeccionan a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Que la obra de edificación no la realizara Salomón directamente, sino Salomón por medio de Hiram, indica que Cristo no edifica directamente la iglesia, sino que lo hace mediante las personas dotadas. ¿Quiénes son esas personas dotadas? Nadie se atreve a decir nosotros, ¿ah? Nosotros. Porque todos tenemos al menos un talento. Quizás usted no tiene más de uno. De hecho, aquí no hay nadie que tenga más de uno, yo creo. Pero tenemos un talento. Así que
Claro, hay unas personas que tienen más de un talento, que tienen una función particular, pero la edificación se lleva a cabo por medio de todos los que son dotados, todos los que tienen por lo menos un talento. Y aquí obviamente sí se refiere también a los dones que el Señor dio en Efesios capítulo 4, que está arriba en el punto 3 del bosquejo. En 2 de Crónicas 2:14 se nos dice que la madre de Irán era una mujer de las hijas de Dan. La tribu de Dan es la tribu de la idolatría, que hizo que el pueblo de Dios tropezara y se apartara del camino de Dios. El hecho de que la madre de Irán fuese de la tribu de Dan indica que el origen de Irán, al igual que el de todos los hombres, era un origen de pecado. No solamente su madre era de la tribu de la serpiente, su padre era de Tiro. Tiro se relaciona con Satanás. Así que Irán era hijo de un matrimonio entre la serpiente y Satanás. ¿Qué le parece? Una hija de la serpiente y Satanás se casaron y tuvieron a Irán. Pero Irán fue hecho un constructor de columnas. ¿Se acuerda la pregunta que hice al principio? ¿Puede llegar usted a ser un constructor de columnas? Amén. La respuesta es, si Dios lo hizo con Irán, lo puede hacer conmigo. Pero no depende de mí, sino depende de aquel que tiene misericordia. Amén. Y dice la letra C, Irán era hijo de una viuda y de la tribu de Neftalí. Su padre era hombre de Tiro, que trabajaba en bronce. Irán estaba lleno de sabiduría, entendimiento y habilidad para realizar toda obra de bronce. Y Segunda de Crónicas nos da un poquito más de detalle sobre las destrezas de este Irán. Escuchen. Dice que Irán sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, piedra, en madera, telas de púrpura y azul, en lino fino y en telas de carmesí. También sabe grabar toda clase de entalladuras y sacar toda forma de diseño que se le pida. ¿Qué les parece? Usted quisiera tener a alguien así en la localidad que se encargara de los procesos prácticos. Pero esto nos indica que este que era constructor de columnas tenía la habilidad de poder trabajar con todo tipo de material. En su localidad usted tiene muchos materiales y hay muchos que nosotros los descartamos. Este hermano ya él llegó donde va a llegar, o esta hermana no da más, o este no sé cómo llegó a la iglesia. ¿Sí? No lo decimos, pero está allí. Pero Irán tenía la destreza de trabajar con todo tipo de materiales. Así es que necesitamos que Dios ensanche nuestros corazones para ser estos que reciben a los hermanos y los ayudan a crecer en vida y a experimentar este Cristo maravilloso. Si Dios lo recibió, este es el principio que vemos en Romanos 14 y Romanos 15. Si Dios lo recibió, nosotros no somos nadie para ponerle trabas a lo que Dios está haciendo. Ese hermano que quizás usted no ve mucho futuro hoy, en el futuro puede ser de mucha utilidad para el Señor. ¿Y de qué depende? Número uno, de mi corazón ensanchado y de mi pastoreo. Si yo soy uno que simple y sencillamente soy uno con lo que Dios quiere y me encargo de pastorear a ese hermano o a esa hermana en su situación, el Señor lo puede hacer. El Señor ha rescatado a muchos que nosotros los dimos por perdidos y después ha sido de mucha bendición para la vida de la iglesia. Así es que no se fijen en los prometedores, particularmente con los jóvenes. No exalten mucho a esos jóvenes que hablan bonito, que parece que se prepararon, que parece que están contristados por el Señor, porque su vida biológica no parea lo que Él está haciendo. Probablemente está imitando a alguien y eventualmente eso se va a manifestar. Tampoco lo vaya entonces ahora a poner al frente y decir, no, mira, tú estás... No, deje que Él sea lo que sea hasta que Él sea diferente. Amén. Por lo tanto, pero tampoco empieza a decir, como nos pasó a nosotros, cuando hablaba un joven que hablaba bonito, salía un hermano por allá en una fila y decía, ese es el futuro anciano. Usted se imagina lo que hace en el corazón de un joven escuchar eso públicamente en una reunión.
eso los daña. Y por otro lado, el travieso que hay que se trepa por todos lados y hay que bajarlo de los aires acondicionados y traerlo de vuelta al salón, tampoco lo descarta. Amén. Ese puede ser el Jacob que Dios escoge. Así que nuestro corazón necesita ser ensanchado en este asunto. Que Irán fuese hecho uno de la tribu de Neftalí, la tribu de la resurrección, o sea, de la transformación, significa que para formar parte del edificio de Dios y participar en su obra de edificación, tenemos que ser trasladados de la tribu de Dan a la tribu de Neftalí, a ser regenerados y transformados en la resurrección de Cristo. Esto en la Biblia es un misterio, pero él era hijo de una hija de Dan y él vino a ser de la tribu de Neftalí. ¿Cómo sucedió? Dios lo sabe, pero sí sucedió. Neftalí es una sierva suelta. Él pronuncia palabras hermosas. Una sierva es una persona que confía en Dios y se regocija en Él en medio de una situación desesperada. Una sierva es un tipo de venado que se pasa en las alturas. Habacuc 3:19 dice: Jehová es el Señor es mi fuerza. Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hará andar. La sierva de la aurora también se menciona en el título del Salmo 22, que trata sobre Cristo en resurrección para la iglesia. Neftalí es una tribu de la sierva que representa a la persona regenerada y transformada que confía en Dios y anda en las cimas de los montes y vive en resurrección para la vida de iglesia. Tenemos que ser estos que andan en las cimas de los montes y vivimos en resurrección para la vida de iglesia. Neftalí estaba en la tierra de Galilea y el primer grupo de apóstoles vino de Galilea. Las hermosas palabras que salieron de estos galileos consistían en la palabra de vida, la palabra de gracia, la palabra de salvación, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y la palabra de edificación. Si se fijan, ahí no aparece la palabra de reprensión. Estos apóstoles llegaron a hacer estos palabras de vida, de gracia, de salvación, sabiduría, conocimiento y edificación. Amén. Llegamos al punto 3. Tiro era una ciudad gentil, famosa por su comercio. Por ende, era una con Satanás. Y que ese era el padre de Irán. Irán tuvo a su padre como fuente de sus destrezas para trabajar con bronce, pero su madre murió, por lo cual la madre, pero su padre murió, por lo cual la madre, fuente de la existencia de Irán, quedó viuda. Esto significa que para serle útiles a Dios en la edificación de la iglesia, la morada de Dios, tenemos que adquirir la educación y destrezas seculares, pero a la vez tenemos que permitir que nuestro padre Tirio, fuente de estas cosas, muera. Eso indica que nosotros, lo que somos en lo secular, a lo que hemos estudiado, la preparación, tiene que pasar por la cruz. Y si el Señor quiere que la usemos para la iglesia, la va a devolver entonces ya crucificada. Entonces es útil a Dios. Muchas veces queremos ayudar con nuestra habilidad natural, pero Dios no necesita eso. Tenemos que esperar que el Señor nos llame para usar lo que somos, como hizo. Irán no llegó por su cuenta, Irán no llegó allí buscando trabajo. Él fue enviado para trabajar en el edificio. Él no fue por allí dando la vuelta y dice: ¿tienes algo para mí? No, él simplemente fue seleccionado por Dios y enviado para la edificación. Amén. Así que este asunto de que nuestro padre muera es importante. Más aún, nuestra madre Danita tiene que enviudar al ser separada de la fuente mundana. Y nosotros tenemos que ser de la tribu de Neftalí, la tribu de la transformación. Enviudar allí significa cortar la relación. Hay veces que los jóvenes estudian un buen oficio, pero mantienen su relación con todos sus compañeros de universidad, etcétera, y eso poco a poco los va distrayendo y los va alejando. Claro, tampoco es nuestra función
que ir allí y decir, no, tienen que hacer esto. Pero tenemos que orar para que entonces lo que ellos ganen en esos estudios lo puedan usar para la vida de la iglesia. Por medio de considerar su padre de la educación muerto y usar su humanidad, que es producto de su madre, para la edificación del cuerpo. Por tanto, continuamos poseyendo aquella educación y destreza, pero separada de su fuente. Además, nuestra existencia, nuestra madre, ya no está vinculada a nuestro origen mundano, y nosotros mismos estamos en resurrección. Moisés y el apóstol Pablo son excelentes ejemplos que ilustran este principio. Y aquí vemos estos dos ejemplos. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Y en Hechos nos dice que este Gamaliel era un doctor de la ley, era una persona que estaba constituida con lo que era la palabra de Dios hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento. O sea, él recibió la mejor educación de parte de Gamaliel. No solamente era un doctor de la ley, sino que tenía una reputación alta entre los judíos. Esa fue la preparación de Pablo. Pero cuando Pablo vino y Dios se le aparece y lo tumba de su cabalgadura y envía a Ananías, todo eso que Pablo había experimentado, según vemos en Filipenses, él lo tuvo por basura, por estiércol. Y entonces él fue útil al edificio porque experimentó a Dios de esta manera. El caso de Moisés estuvo en Egipto por 40 años. Él sabía cuál era su llamado. Él estaba claro con su llamado y trató de hacer su llamado estando vivo el padre Tirio todavía, con toda su fuerza. Su padre no había muerto todavía. Y Dios lo detuvo y tuvo que salir huyendo. Luego, en el desierto, el padre Tirio muere y él pasa por esta experiencia por 40 años más.